Hola chavos, hemos preparado este video para compartirles qué es lo que dice la Biblia acerca de estos días y ayudarles a recordar qué es o en qué consisten todos estos días de la Semana Santa. Sí, bueno, como saben, alrededor de estos días se escucha mucho resonar de que estamos en la Semana Santa, de hecho estamos de vacaciones, a muchos nos dan los días, pero realmente, ¿para qué son estos días o qué recordamos en estos días? Entonces, todo comienza desde el momento en que Jesús camina hacia su crucifixión. O sea, Jesús ya sabía que iba a ser crucificado, ya sabía lo que iba a suceder, pero sin embargo, muchas veces se lo repite a sus discípulos que todo lo que estaba a punto de suceder era para que las escrituras se cumplieran, y pues más adelante nos van a explicar qué fue lo que se cumplió en el momento en que Jesús fue crucificado. Pero bueno, no fue un camino fácil, no fue como que, bueno, yo ya sé lo que va a pasar y ya me crucifican, doy mi vida y ahí termina, sino que todo llevó un tiempo. O sea, lo podemos ver en la Biblia desde el momento en que Jesús estuvo en la última cena con sus discípulos, donde los estuvo preparando, donde les estuvo diciendo lo que estaba a punto de ocurrir en los siguientes días, que incluso uno de ellos lo iba a traicionar, y todo para que se pudiera cumplir lo que estaba escrito y él pudiera cumplir el propósito que Dios le había asignado en su vida terrenal, en el tiempo que él iba a permanecer aquí en la tierra. Pero en este tiempo también podemos ver cómo Jesús pasa diferentes pruebas, cómo Jesús pasa diferentes momentos, circunstancias, y entre ellos algunos que me gustaría mencionar para que podamos entender un poco lo que implicó para Jesús el subir a la cruz. Uno de los momentos que él atravesó, que fue cuando Jesús estuvo orando en Getsemaní, fue un momento de angustia, un momento quizá de temor, y pues con justa razón. O sea, él sabía lo que iba a suceder y sabía con qué propósito lo estaba haciendo, pero eso no iba a evitar que su corazón quizá en un momento sintiera angustia, sintiera preocupación, sintiera temor, pero sin embargo la paz de Dios siempre estuvo prevaleciendo en ese momento, porque de hecho pues sí, en la Biblia, en Mateo 26, nos dice que él comenzó a afligirse y angustiarse, y que incluso él oró a Dios y que le dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vemos cómo él, a pesar de este sentir que tenía, decide poner primero la voluntad de Dios y después quizás sus emociones, sus sentimientos de temor, de angustia. Y justo en ese momento también, en otro libro nos dice que bajó un ángel y que se llevó sus cargas, o sea, que le dio paz, que le dio tranquilidad para poder seguir enfrentando este momento. Y bueno, ya pasada esa noche, después Jesús pues es capturado por los soldados, se lo llevan. Incluso en este momento se muestra un poco de resistencia por parte de quienes lo acompañaban. O sea, ellos le dicen: Jesús, si tú quieres, nosotros traemos espadas, nosotros peleamos por ti, nosotros damos la cara por ti. Pero Jesús le dice que él no vino a este mundo a imponer violencia ni a promover que se resolvieran de esta manera las cosas. O sea, él nunca utilizó su autoridad como hijo de Dios para generar violencia, o mucho menos para huir del llamado que tenía, porque él precisamente era lo que le dice a los discípulos: ¿tú crees que si yo soy el Hijo de Dios, no le puedo decir a mi Padre que mande ángeles para que me defiendan, y ellos llegarían y me salvarían? Pero sin embargo, eso no es lo que dicen las escrituras, ni es lo que Dios le estaba llamando a hacer. Entonces vemos su valentía, vemos su humildad al momento de no abusar de su autoridad como hijo de Dios, ni de lo que él le asignaba. Bueno, y esto fue en la noche de su captura, pero después, cuando lo llevan delante de Pilato, se enfrenta a otro momento que muchas veces nosotros hemos atravesado a lo largo de nuestra vida, que es la injusticia terrenal. O sea, ahí Jesús está a la par con un delincuente, con una persona que había cometido diferentes crímenes, que se llamaba Barrabás. Entonces tienen a la multitud, tienen a los sacerdotes ahí juzgándolos, diciendo que a quién querían que crucificaran. Entonces lo más lógico
sería que pues eligieran a Barrabás, que todo era comprobado, todo lo que había cometido, todo lo que él había hecho, pero sin embargo la multitud decide que sea Jesús quien sea crucificado, aún sin tener una prueba contra él, aún sin tener una razón verídica del por qué querían que lo crucificaran, más que simplemente que no creían que fuera el verdadero Hijo de Dios. Entonces yo creo que muchas veces hemos enfrentado nosotros este tipo de injusticia, que decimos, por ejemplo, es que yo por qué si me pasé toda la noche estudiando para este examen saqué un 6 y mi compañero que llegó y le copió al de al lado sacó un 10, o sea, ¿quién merecía realmente el 10? Y son situaciones que vamos a atravesar en muchas ocasiones a lo largo de nuestra vida, pero sin embargo Jesús incluso en ese momento sigue depositando su confianza en los planes de Dios, en la justicia de Dios y no en la justicia que le estaba ofreciendo al mundo, porque aunque para el mundo parecía justo lo que le estaban haciendo, Dios sabía que era una injusticia, pero también sabía que de esa injusticia iba a salir la salvación completa para todo el mundo. Entonces vemos también un Jesús enfrentando injusticias. Después de que deciden crucificarlo, todo el camino hasta llegar a la cruz, se burlaron de él, se mofaron de él, le escupían, le decían cosas. Fue un camino bastante difícil para llegar ahí, que más que su resistencia física, o sea, hay que imaginarnos su resistencia emocional, o sea, ¿cómo te sientes tú cuando alguien se burla de ti? ¿Cómo te sientes tú cuando alguien te insulta? Ahora imagínate que te estén insultando, que te estén golpeando, que te estén bofeteando y que tú sepas que es algo que quizá no has provocado tú, o no es algo que aparentemente mereciera, pero sin embargo él nunca se quejó, nunca pretendió huir del llamado que tenía para la humanidad, y todo esto lo podemos resumir pues a una palabra que es el amor. O sea, Jesús demuestra su amor al soportar injusticias, al soportar insultos, al soportar burlas, al soportar incluso su propia angustia y su propio sentir de saber que iba a morir, todo por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí, por darnos una mejor vida, por darnos salvación. Entonces esto, no sé, para mí es como muy impactante, porque muchos quizá decimos, si yo hubiera estado en ese momento, o si yo hubiera estado en esa situación, yo no lo hubiera pegado, yo no lo hubiera bofeteado, yo no lo hubiera escupido, pero sin embargo ahora podemos ser agradecidos con lo que Jesús hizo por nosotros, alineándonos quizá a lo que Él nos dice, alineando nuestro corazón, permitiéndole llegar a nuestra vida, obrar en nuestra vida, y esa es la forma en que podemos agradecer todo esto que Jesús tuvo que pasar para darnos vida a nosotros. Y bueno, aquí es el camino que llega a la cruz. Y después de que Jesús sufrió toda esa vergüenza, toda esa humillación, toda esa violencia, tuvo que cargar su cruz hasta el monte de la Calavera y fue crucificado por los oficiales romanos. La Biblia nos cuenta que eran cercanas de las 3 de la tarde y cuando él decidió terminar de entregar su vida completamente, así que le dijo a Dios que le entregaba su espíritu y murió. En ese momento un fuerte terremoto sacudió la tierra, el velo que estaba en el templo se partió completamente en dos y que una oscuridad invadió a la tierra. Pero una de las grandes preguntas que nos hacemos en estos días es ¿por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿Por qué Él y por qué así? Fíjate que si nos regresamos un poco a la historia, el pueblo judío tenía una tradición. Cada año tenían que ofrecerle un sacrificio a Dios para que fueran limpiados por sus pecados, y este ritual se llamaba la expiación. Dios sabía que había maldad en nosotros, pero Él todavía, en su intento por que nosotros regresáramos a Él, le dijo al pueblo: ven cada año, tráeme un sacrificio, un borrego, una paloma, un pichón, un becerro, un cordero, tráeme lo que sea puro, ponlo delante de mí y esa sangre te purificará, te hará limpio, te limpiará de cualquier pecado que vengas arrastrando, de cualquier culpa, de cualquier vergüenza, tráelo y yo te limpiaré. Entonces Jesús viene a ser ese
ese cordero. Él tuvo que morir. En Hebreos 2 se nos dice que Él tuvo que morir, ese hombre perfecto, algo que ni tú ni yo podíamos lograr. Tú y yo somos completamente imperfectos, todos lo somos, pero Jesús fue ese hombre perfecto que únicamente podía ser aceptado como sacrificio por tus pecados y por los míos. Incluso más adelante en Hebreos 9 se nos menciona que su sangre, no la sangre de becerros, ni de borregos, ni de corderos, no, sino que su sangre fue la que tuvo que correr, y esa sangre pagó el precio que tú y yo tuvimos que haber pagado, y gracias a Él no le debemos absolutamente nada a Dios. Y se me hace bastante interesante el momento en que el velo del templo se parte, porque hasta ese entonces había como una barrera que nos dividía a los humanos de Dios. No podíamos estar cerca de Dios a menos de ser puros, pero la muerte de Jesús rompió ese velo, rompió esa barrera, y gracias a Él podemos estar cerca de Dios nuevamente. Y bueno, y ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Para qué Jesús hizo todo este sacrificio? ¿Por qué pasó por esto? ¿Por qué sufrió tanto? Bueno, pues Osvaldo nos dio un punto muy importante en el cual nos habla de que en el mundo existía cierta maldad y que las personas que habitaban anteriormente hacían diferentes cosas que de cierta manera estaban mal hacia los ojos de Dios. Entonces, en un versículo nos habla, cuando nos narra la historia de por qué se celebra la Pascua, y Osvaldo ya lo mencionaba, en ese momento cuando Jesús se entregó por nosotros, porque Jesús fue ese sacrificio vivo que se entregó por nosotros, por la humanidad, y para que tengamos una nueva vida en Él. Ese sacrificio, por todo lo que Jesús pasó, fue únicamente para que podamos tener una nueva vida en Él, una vida en la cual nos ha sido perdonados y hemos sido liberados de la esclavitud que de cierta manera nos acechaba o nos acecha hoy en día. Y pues esa esclavitud es algo que es normal en los seres humanos, pero que también lo solemos llamar como pecado o errores o acciones que no son gratas, que no son agradables para Dios. Pero sin embargo, Jesús, al morir por todos nosotros, por ejemplo, en Primera de Juan 1:7 nos dice que dice la palabra que la sangre que Él derramó en esa cruz fue para limpiarnos de todos nuestros pecados, de todas esas acciones o malos comportamientos que hemos hecho, que hemos realizado. Pero parte de esos beneficios de haber hecho que Jesús se sacrificara por todos nosotros, también involucra el que ahora tenemos un amigo en Jesús. Jesús es nuestro amigo, y dice su palabra también que Él está a la derecha del Padre, siempre intercediendo por nosotros. Y hay algo que me encanta escuchar cuando Jesús dice que nos ve con alegría, con gozo, que Él no nos ve manchados, Él no nos ve sucios cuando tenemos una mala acción. Él no ve nuestra mala acción, Él nos ve con ojos de amor y de perdón y de gracia, siempre nos ve de esa manera. Y pues por último me gustaría agregar que al ser libres de nuestras ataduras, de nuestros pecados, tenemos acceso a Dios. Gracias a Jesús también tenemos ese acceso, y es otro beneficio de los cuales disfrutamos, que podemos ir delante de nuestro Padre Celestial sin mancha alguna, porque Jesús nos ha limpiado. Sí, claro, eso que dice Etelín es sumamente bonito, porque abrió precisamente esta línea, rompió toda barrera que nos separara de Dios, ya fuera por nuestras fallas, por nuestros errores. Y lo mejor de toda esta historia es que no quedó ahí, sino que todos sabemos que Jesús está vivo, que Jesús no se quedó en esa cruz para siempre, sino que Él bajó, sino que Él rompió toda barrera, sobrepasó toda tumba, sobrepasó toda muerte, porque su amor es infinito, es interminable.
y está vivo precisamente para que nosotros hoy podamos adorarle, podamos estar felices y confiados de que Él y su Espíritu permanece con nosotros, porque era precisamente lo que los discípulos le decían, bueno, pero cuando tú resucites vas a tener que subir con el Padre, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí en la tierra? Entonces Jesús les da completa paz y completa confianza de que además de que les deja todo lo que habían aprendido con Él, también les dejaba su Espíritu Santo que caía sobre ellos y que les daba gracia delante de las demás personas para seguir compartiendo de su nombre, de su palabra, de todos los milagros que había hecho en su tiempo terrenal y cómo había superado la muerte. Y esa es una promesa increíble para ti, para mí y para todos los que creemos en Jesús. Creemos y confiamos en que su Espíritu está con nosotros y Él permanece con nosotros, siempre fiel y siempre dispuesto por amor a nosotros. Imagínate qué valiosos o qué honrados nos debemos de sentir que un hombre como Jesús diera su vida a cambio de lo que a nosotros nos tocaba, que un hombre como Él, tan bueno, que estaba lleno de cualidades, venga y nos enseñe cómo debemos de vivir, qué es lo que debemos de hacer por las demás personas, y no solo eso, sino que también dé su vida por nosotros. O sea, has escuchado eso de que el amor da su vida por otra persona, pero realmente yo el único amor que he visto que da su vida enteramente sin ningún interés a cambio por otra persona y por una humanidad es Jesús. Así que bueno, Jesús murió para darnos una nueva vida y yo vivo para darle gloria porque Él me ha devuelto la esperanza. Gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, tengo una larga vida y tengo una relación con Dios que es ilimitada. La victoria de Jesús sobre la muerte me ha hecho nacer de nuevo y poder tener una relación con Dios.